Licenciado, estamos viviendo una crisis institucional. No hay credibilidad en la clase política y actualmente se están gestando movimientos muy fuertes para poder influir en las elecciones de las Cortes. Hemos hablado de eso en otros programas y usted nos vertió su opinión con respecto al tema de la elección retardada de las Cortes, de las magistraturas, pero ahora viene una elección más fuerte que llama toda la atención, que es la elección a la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué tenemos que hacer para recuperar la credibilidad? Uno, ¿qué tenemos que hacer para renovar esa Corte y evitar que se perpetúen en los cargos algunos? Y, tercero, si una persona señalada no es apta para asumir un cargo, ¿eso es suficiente para eliminarlo de las listas? Sí o no. Bueno, vamos a ver, empecemos. Bueno, muchas gracias, Richard. Un honor y un gusto estar siempre acá con usted analizando la coyuntura del país. Primero, yo le diría que toda crisis representa una oportunidad para cambiar cosas y para hacer cosas mejores. Los orientales dicen que no hay que desaprovechar nunca una crisis para poder cambiar en positivo y para bien. En segundo lugar, yo le diría que en efecto esta elección de la Corte de Constitucionalidad va a ser trascendental. Si nosotros vemos todos los actos, por ejemplo, de corrupción, incluso los actos de la administración pública, han llegado a caer a la Corte de Constitucionalidad y es ahí donde se han manifestado algunos obstáculos, por ejemplo, a decisiones de la anterior de presidencia, se han parado cosas negativas para el país y entonces es una entidad fundamental para el futuro del país. Entonces esto es muy importante. Segundo, tenemos que analizar quiénes eligen a esos magistrados y qué intereses pueden en un momento dado llevar a esos magistrados. Veamos, es el Colegio de Abogados, la USAC, el Presidente de la República, la Corte Suprema y el Congreso de la República. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver dónde podríamos o dónde deberíamos rescatar, ¿sí?, al sistema. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos elegido en el sistema electoral guatemalteco personas que no representan los intereses del país y los intereses de la población, pues ellos van a escoger a las Cortes a personas no aptas y que no estén interesados en el desarrollo del país. Ahí es donde yo le llamaba en un artículo escrito hace poco el círculo vicioso de la corrupción. Porque si los funcionarios llevan a cabo actos de corrupción y son denunciados, estas denuncias o estos amparos o estos recursos van a llegar a la Corte de Constitucionalidad. Y si ellos tienen ahí magistrados que los van a favorecer a ellos, entonces ahí cerramos el círculo vicioso porque ellos se protegen y se van a proteger en sí mismos y entre ellos. Entonces es muy importante ver que el sistema electoral tiene consecuencias hasta para la elección de Cortes. Ahora, según su lógica, licenciado, el sistema electoral tiene un impacto en las elecciones de Cortes, como la elección también del fiscal general. O las elecciones en el Colegio de Abogados, que en este momento se avecinan, también tienen un impacto en la elección de Cortes. Las elecciones en la USAC también tienen un impacto. Entonces, el sistema electoral en su totalidad, ¿sí?, que tenía una lógica de llevar a las mejores personas, ha sido cooptado por ciertas personas y es por eso que en este momento a todos les interesa el sistema electoral para poder elegir a las Cortes, ya sea de apelaciones, la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad, a magistrados que estén vinculados con los intereses particulares que en este momento están reinando en el país. Pero no solo a esos intereses, sino que los intereses políticos también de opositores al actual régimen. Fíjese que según la lógica que usted me está manifestando, uno podría pensar que si yo llevo a un magistrado me va a favorecer, o que si yo llevo al fiscal general me va a favorecer. Sin embargo, Otto Pérez llevó a Telma Aldana, una fiscal que fue cuestionada por la CICIG en su momento, y Telma Aldana lo metió preso. Entonces su lógica no funcionaría ahí.
Bueno, yo creo que ahora... Sí funciona, lo que pasa es que estamos dejando por un lado las presiones sociales, presiones políticas. O sea, que el mandala funcionó más por presiones que por relaciones. Yo pensaría que sí, yo pensaría que ella tuvo que escoger. Entre voto o embajada. Exactamente. Entre la persona que lo había puesto o el cargo que lo había puesto, que en ese momento fue el presidente de la República, o presiones internas y externas, entre ellos la embajada. No podemos decir que ha sido solo, exclusivamente la embajada de Estados Unidos, para los televidentes que no saben de qué embajada podemos estar hablando, pero la presión externa, la comunidad internacional, las Naciones Unidas, no es necesariamente solo la Embajada de Estados Unidos, a pesar de que ellos representan un poder muy fuerte y una influencia muy fuerte dentro de nuestro país desde hace muchísimos años. Bueno, eso es interesante. Que cuando hablamos del sistema electoral, hablamos de la elección directa de los ciudadanos y la corresponsabilidad de los ciudadanos guatemaltecos en la elección de las personas que van a escoger a los futuros funcionarios que van a aplicar la ley. En este caso hablamos de los diputados. Y en este tema, licenciado Cerezo, fíjese que yo sí tengo una postura bastante reacia en contra de esta ley electoral. La misma ley electoral que por su mala interpretación no lo dejó participar a usted como candidato presidencial. Y es que no tenemos un sistema electoral que tenga una posibilidad de participación democrática. Por ejemplo, tenemos las listas cerradas. Eso significa que usted tiene que votar por la lista y el que va de primero, que negoció esa posición, que tal vez ni lo conocen en el pueblo, es el que queda. Así es. Tenemos distritos muy grandes que hacen que las elecciones sean muy caras. Okay. Los gringos no lo tienen así, los colombianos no lo tienen así, otros países no lo tienen así, los noruegos no lo tienen así, los suizos no lo tienen así, ¿verdad? Y para estas personas, la política no es una profesión, es una vocación. Yo le pregunto a usted, ¿queremos tener mejores funcionarios de justicia? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar primero? ¿El sistema electoral de elección popular o la ley de elección de comisiones de postulación? ¿O qué? Yo le diría que hay que cambiarlo todo en paralelo. Pero hay que cambiarlo todo. No. O sea, me refiero a estas dos leyes que usted me mencionaba. ¿Y qué Congreso va a querer cambiar las leyes que van a enterrar a sus propias organizaciones corruptas? Por supuesto, entonces ahí es donde viene la presión externa, ahí es donde entra la presión social, ahí es donde entra la presión ciudadana que debemos empezar a movilizar como movimiento ciudadano, ¿ya? Para tratar de cambiar eso. Ahora, en este momento, para tratar de conseguir una elección de, se podría decir, los mejores magistrados que podemos, no tenemos que esperar, por ejemplo, a llegar a la ley de comisiones de postulación, porque esta elección de Corte de Constitucionalidad no se va por la comisión, por la ley de comisiones de postulación. Es una elección directa. Entonces nosotros hemos estado ya y hemos empezado a plantear, por ejemplo, que no es aceptable que el presidente de la República diga que él va a escoger sin contarle a nadie a quién va a escoger. La elección tiene que ser transparente previo a su decisión. Pero en Estados Unidos, ¿cómo lo hizo? Él elige y lo ratifica él. Claro, pero no lo hizo en privado. Se hizo pública la decisión y la terna o las personas en las que él estaba pensando. Aquí el presidente ya dijo que no va a sacar ningún nombre a luz pública hasta que él decida. Eso ya no es correcto dentro de una democracia participativa y representativa. Él debe plantear los nombres públicamente para que la sociedad civil y los ciudadanos podamos manifestarnos al respecto de esos nombres y él en su momento pues pueda decidir entre esos. ¿Por qué? Porque si él escoge a una persona que esté tildada, que tenga procesos penales, que esté vinculada con el crimen organizado, etcétera, etcétera, él corra con la responsabilidad política e incluso la responsabilidad legal de haber escogido a una persona de esas. Pero previo a que la escoja, no después, porque si no después ya tenemos un problema serio. En esa parte yo estoy de acuerdo con usted. Las cosas deben de hacerse antes. Yo no conozco personalmente al juez Moto,
Pero me parece que todo este espaviento debió realizarse antes de que se lanzara, no después que fue electo por los señores honorables miembros del Colegio de Abogados. Que hasta en ese sentido... Porque le voy a decir una cosa. O sea, si nos vamos al tema así totalmente jurídico, totalmente legalista, ¿no? Mientras haya presunción de inocencia, entonces aquí nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Sí, no. Ojo, porque la ley, una cosa es la presunción de inocencia y otra cosa es un término, una palabrita que dice honorabilidad. ¿Y quién determina la honorabilidad? Eso no necesariamente necesita una sentencia condenatoria, ¿sí? Hay personas que en un momento dado, incluso muchas de las personas que las comisiones de postulación pasaron al Congreso de la República, fueron, digamos, desechadas, entre comillas, por el Ministerio Público porque tienen investigaciones en su contra. Entonces, si, digamos, usted puede tener una denuncia o usted puede tener un proceso penal por haberse accidentado, un accidente de tránsito le puede abrir a usted un proceso penal, pero eso no le quita su honorabilidad. Ahora, si usted tiene 1, 2, 3, 4, 5 procesos, ¿sí?, en el Ministerio Público, procesos en los juzgados, antejuicios, etcétera, etcétera, perdón, pero entonces ahí su honorabilidad por lo menos está en cuestión. Y ahora, entonces, por ejemplo, en esa línea de pensamiento, hablemos de la magistrada Gloria Porras. ¿Cuántos procesos tendrá ella? No lo sé, lo desconozco. No, pero es correcto. Y si esos procesos han sido puestos por opositores políticos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Acaso la judicialización de la justicia no se convierte en un instrumento político para manchar la reputación de las personas? Totalmente de acuerdo. Entonces, así como se hace... 6 procesos y ya no es apta. No, yo no dije... Con ella no funciona. No, apta, yo no dije apta. Yo dije su honorabilidad está en cuestión. Entonces, como su honorabilidad está en cuestión, si la de ella está en cuestión, también de la de los otros. No, claro, es que al final de cuentas la honorabilidad de todos se pone en cuestión. Y por ejemplo, con el tema de la elección, a mi criterio muy personal y como abogado, la ley dice que se escoge a un titular y a un suplente. ¿Por qué? Para que el suplente esté ahí en caso de ausencia del titular. Que se le compruebe algún delito. Por supuesto, también, pero esa es ausencia al final de cuentas. Entonces, para mí, esa elección no debió haberse dado en el Colegio de Abogados, porque hay un suplente apto que lo podría haber, valga la redundancia, suplido sin necesidad de escoger otro titular. La suplente del Colegio de Abogados es la licenciada Fernández, si no estoy mal, la licenciada María Cristina Fernández, que fue electa como suplente en la elección del Colegio de Abogados. Ella está en la Corte de Constitucionalidad y se elige un suplente para suplir al titular en su ausencia. Entonces no había necesidad de llevar a cabo otra elección. Entonces ahí es donde caemos en que era una maniobra política para cubrir determinados intereses. Y pues desgraciadamente él se sometió a eso y ahora... Ahí sí que desafortunadamente él está sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Es culpable o no? No lo sabemos. Eso será un juez el que lo decida. ¿Es honorable o no? Es cuestionable, pero en este momento el problema es que él se puso en una situación que no necesariamente le favorece. Al contrario, de pasar de ser un juez, tener una judicatura, ahora es una persona prófuga de la ley de acuerdo a los procesos que se están llevando a cabo en este momento en su caso personal. Pero vamos a todas las elecciones, los procesos en la USAC, del Congreso de la República, del Presidente de la República, de la misma Corte, deben ser transparentes y deben ser públicos precisamente para eso. Después vamos también a la ley de comisiones de postulación. No deben haber escogencias privadas. Los comisionados, recordemos que la mayoría de los comisionados son de las universidades privadas y ellos en este momento no tienen ninguna responsabilidad por la escogencia que hagan de los abogados que mandan a las listas de postulación. Ahí hay una cosa que interesante, amigos televidentes, antes de que terminemos, y es que resulta que las denuncias interpuestas por el Ministerio Público
debieron haber sido tomadas en cuenta por la comisión de postulación. Exactamente. Porque actualmente el Congreso no puede eliminar a nadie. Incluso hay un señor que dijo: yo ya no quiero, no puede renunciar, porque tendría que haber renunciado a las comisiones de postulación. Son las comisiones de postulación las que deben asumir la responsabilidad, porque ellos fueron los que proporcionaron la lista. Ejemplo, ustedes me ponen a mí a elegir entre una lista. Mi obligación constitucional es elegir entre la lista que me propone la comisión de postulación, ¿verdad? Yo no me puedo poner a evaluar si son buenos o son malos. Eso era función de la comisión de postulación. Sí. Pero el agua sucia le cae al Congreso. Pero ojo, en este caso... Y la comisión de postulación se lava las manos, lo que tú estás diciendo. En universidades privadas se lava las manos. Pero recordemos, ahora solo permíteme, ¿qué dice la Constitución? Que deben ser las universidades de ese momento. No el ramillete de universidades. Eran Mariano, Landívar y USAC. Ahí se debe haber quedado todo eso. Porque ya lo demás le dieron... Y creo que Marroquín estaba todavía. Sí, sí. Ahora, hay una cuestión ahí. Ojo, si bien el Congreso de la República tiene que lidiar con la lista que le manda la Comisión de Postulación, y el Congreso no puede desechar a nadie, en este caso específico, sí la Corte de Constitucionalidad le ordenó al Congreso que desechara, digámoslo así, o no tomara en cuenta para la elección a determinados abogados porque tenían los procesos de que el Ministerio Público había señalado. Pero entonces quedaban vacantes y no alcanzaban. No, de hecho sí alcanzan, hay más que suficientes. Lo que pasa es que ahí es donde vienen los intereses políticos de por qué entonces el Congreso tiene interés en elegir cortes donde estén estas personas que están tildadas, porque tampoco son tantos. Las listas son largas y la Corte Suprema tienen que elegir a 13, ¿ya? Entonces hay suficientes nombres. Lo que pasa es que ahí regresamos otra vez al obscuro de los poderes que están ahí atrás moviendo para elegir a determinados magistrados que les vayan a beneficiar a ellos en su momento. Porque el Congreso, si bien no puede desechar a nadie, tampoco puede decir: no, yo no elijo si no están estos que están tildados de determinadas cosas. Entonces, mi querido licenciado Cerezo, hablar con ustedes verdaderamente es tremendo, porque encontramos más problemas que los que encontramos. No, al contrario, yo le estoy proporcionando ideas de soluciones. ¿Qué solución? Primero, transparencia. Segundo, procesos públicos. ¿Sí? Ahorita. En este momento, el presidente de la República debe sacar a luz pública los nombres que él está considerando antes de elegir. Igual el Congreso de la República, igual la Corte Suprema de Justicia, igual el Colegio de Abogados, igual la USAC. No hay necesidad. Un proceso de grabación, ¿verdad? Por supuesto. Para esto. Y establecer y diluir la responsabilidad entre académicos. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Carlos Rafael Cerezo Blandón. Muchísimo gusto. Es un placer siempre tenerlo. Richard, muchas gracias. Porque a veces nos encontramos acá en la discusión, pero de eso se trata. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes y radioescuchas, por mantener la sintonía de Conexión GT. Vamos a un corte comercial y regresamos con otra entrevista.